Bien, buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio de investigación de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta ocasión nos complace celebrar con ustedes nuestra tercera edición y en este caso con el Seminario de Crítica e Investigación Literaria titulado Aplicaciones de la Lingüística al Estudio de la Literatura, dirigido por el profesor Andrés Romero Figueroa. Y en esta ocasión, pues, no solo nos acompaña el profesor, sino también conectado desde Brasil, el profesor Ángel Corbera Mori, a quien también agradecemos su participación por haber aceptado la invitación del profesor Romero y de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Antes de comenzar, quisiera leer brevemente las reseñas biográficas de los profesores y también explicar un poco el sentido de este coloquio y un homenaje especial que se está haciendo. Comienzo con la reseña del profesor Ángel Corbera Mori, quien es doctor en Ciencias del Lenguaje, profesor del Departamento de Lingüística del Instituto de Estudios del Lenguaje de la Universidad Estatal de Campinas, donde da clases en los programas de pregrado y posgrado. Es líder del grupo de investigación Estudios de Lenguas Amerindias. El foco de su investigación es el estudio de las lenguas amerindias, principalmente de las lenguas arawak, en especial de las habladas en el territorio indígena del Xingu. Tipología lingüística, morfología, sintaxis, tipológica, funcional, etnolingüística. Asimismo, es editor de la revista Lenguas Indígenas Americanas, LIAMES. Por otro lado, tenemos al profesor Andrés Romero Figueroa, quien es profesor titular de nuestra universidad, la UCAP, licenciado en Educación, Mención Idiomas, maestría en Lingüística por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y tiene un doctorado en Antropología por la Universidad de Manitoba en Canadá. Es investigador activo sobre lenguas indígenas del eje Orinoco-Amazonas y cuenta entre sus trabajos publicados varios estudios sobre morfosintaxis y léxico del guarao, pemón, cariña y yepuá. Primero, entonces, comenzará su intervención el profesor Ángel. Luego el profesor Andrés Romero también dirá unas palabras sobre consideraciones sobre el seminario y tendremos también la intervención de algunos estudiantes, ¿no? Pero antes de esto, el propósito de este coloquio también reside en rendirle un homenaje a la profesora Lucy Secchi, destacada lingüista, sobre quien voy a leer unas palabras que le ha querido dedicar el profesor Andrés Romero. Sí, vamos a poner la imagen. Compartir la imagen y la pantalla en Zoom, porque ahora, bueno, con esta hibridación, pues obviamente ese detalle también es importante. Muy bien. Allí entonces están viendo la pantalla, vamos a compartir. Muy bien, voy a leer entonces. Dice Lucy Secchi, por lo que diste la lingüística sudamericana. La entrevista que Aline de Cruz y Olga Coelho hicieron a Lucy tuvo en mí un gran impacto. Cada línea impresa versaba acerca de alguna temática sobre la que podía anticipar el punto a ser subsiguientemente tratado. Leer la entrevista fue como hablar con Lucy una vez más. Todo lo dicho me era ya conocido. Fue fascinante. Nunca una historia me fue tan real. Yo la había empezado a acumular desde 1989 en Eugene, Oregon, Estados Unidos. Allí, en medio de un taller sobre lingüística amazónica, empezamos a construir un sólido afecto. Nos vimos por última vez en Viena en el 2012, siempre con la lingüística de trasfondo, en el 54 Congreso de Americanistas. En esa entrevista con Aline y Olga, Lucy destaca los roles fundamentales en su vida que tuvieron Carmen Junqueira, quien la había guiado hacia los Kamayura en los años 1970, y Alexander Kibrik,
su tutor para el doctorado en 1973. Fui testigo de la profundidad de tales relaciones. Una vez, en 1992, caminaba con Lucy por una calle de Campinas, cuando se encontró inesperadamente con Carmen en la entrada de un edificio. Fue un momento cargado de emoción. En Moscú, en 2001, la acompañé a Lomonosov a visitar a Kibri, quien nos recibió en su despacho. Los dos conversaron en ruso en un tono muy respetuoso y cordial. Los hechos mencionados dan cuenta de su calidad humana, tanto como de la profundidad de su formación como lingüista. Lucy incursionó en la lingüística cuando era difícil hacerlo en Brasil. Debió alejarse de los suyos para lograrlo. Entendió claramente que su paso por Moscú sellaba su compromiso con quienes aspiraban a profesionalizarse en la lingüística y, sobre todo, con quienes instrumentaban la educación intercultural, tarea para ella indeclinable e impostergable. Hoy por hoy, puede decirse sin duda alguna que Lucy ha colaborado con la formación de muchos lingüistas en su país y fuera de él, y que es una figura de primera línea en materia de concepción y diseño de programas de educación indígena. Durante las muchas horas que compartimos, Lucy se mostró académicamente como una analista de la lengua de gran profundidad, y en lo personal, sus rasgos más relevantes en mi criterio fueron la unidad, la actitud solidaria y el latinoamericanismo. Lo último le permitió desarrollar un tejido de vínculos más allá de lo disciplinar. Lucy fue una latinoamericanista a rajatablas y tal vez nos corresponda seguirla en tal intensidad en el propósito de protección de lo patrimonial que ello encierra. Estaba convencida de que en la defensa de las lenguas originarias el estudio sistemático y ordenado de las mismas era de importancia primaria. Sostenía que las lenguas competidoras europeas eran demasiado poderosas como para confiar en la posibilidad de lograr un equilibrio en el uso de las nativas en diversos contextos geográficos. La inquietaba el efecto negativo que la pérdida de la fortaleza de estas últimas pudiera tener en los procesos de educación de sus hablantes en un marco de interculturalidad recíproca, afirmativa y simétrica. Para la Lucy lingüista esencial, las lenguas indígenas eran emblemas latinoamericanos, cito, que debían ser fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes, fin de cita. Si algo creo hoy por hoy es que la propia Lucy, con su legado y su historia, constituye una fuente de inspiración para quienes se interesen en los aspectos lingüísticos y culturales de las lenguas indígenas de América. El viaje de Lucy al infinito, tal vez prematuro, aunque por el sendero que le estaba destinado, a todos nos trajo profunda tristeza, en estos instantes está transformada en recuerdo imborrable. El vacío permanecerá. Cualquier esfuerzo que se haga para perpetuarla siempre será significativo. Firma Andrés Romero Figueroa, Caracas, julio 2022. No sé, Ángel, si tienes algo que agregar. Bueno, inicialmente, Andrés, agradecerte por ese homenaje, ¿no? Y mencionar, ¿no? Por cuestiones de la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas la introducción que hiciste, ¿no? Al homenaje a ella en el libro que estamos publicando, ¿no? Nos prometieron que ahora en agosto saldría en el primer volumen tu presentación, tu homenaje que le hicimos a Lucy, ¿no? Esperamos, ¿no? Que la pandemia nos dio esos problemas, ¿no? Las falta de papel, las editoras pararon, en fin, pues esperamos que esta vez nos prometieron que agosto estaría saliendo el primer volumen donde justamente recuerdas a Lucy, ¿ya? Solamente eso. Y al final, yo posiblemente hable también un poco, cuando hable de Liames, voy a recordar, ¿no? De cómo que Liames surgió a partir de la idea de la colega Lucy Secchi. Solamente eso. Bien, yo he querido básicamente recordarla porque, por dos cosas. Porque en mi interés de buscar la vinculación entre lingüística y literatura, revisando mis materiales bibliográficos, me tropecé con el libro de Lucy que recoge los mitos Camayurá que están editados por el Museo Indio de Brasil,
Y realmente era evidente que las cosas que Lucy tuvo que trabajar para darle sentido y significado a toda esta literatura oral tuvieron que pasar por el trasfondo y contar con el apoyo de la lingüística. Fue una muestra verdaderamente clara de la relación de las dos áreas disciplinares y que realmente la convierte en algo inseparable, un trasfondo de nuestro seminario. Y bueno, el momento de su pérdida ha significado algo que verdaderamente ha tenido repercusiones en el mundo de la lingüística y del indigenismo. Creo que es parte del compromiso que tenemos y que nos mantendrá unidos y que siempre nos mantendrá cerca, porque de alguna manera la revista que tú diriges en este instante, que se llama Liames, de la cual te traigo el primer ejemplar en papel, fue una idea de ella contigo y se mantiene todavía, a pesar de que han transcurrido 22 años y de que la última edición en papel fue la número 14, la cual también te muestro. Todas las demás han venido en digital, pero yo supongo que dijiste ahorita que se iba a restaurar la impresión nuevamente de este formato, el cual realmente es el que nos gusta tener a los lingüistas y a los que coleccionamos cosas de interés. Yo creo que con eso, bueno, dejamos clara la razón de este encuentro contigo y con Lucy de alguna manera. Y bueno, creo que te corresponde ahora tu chance para decirnos lo que tengas que decirnos y ofrecernos ese cuadro sobre el pueblo indígena con el cual trabajas. Magnífico. Y que nos hables un poco de toda tu experiencia como director y editor de la revista Liames en la actualidad. Algo que nos interesa mucho porque de alguna manera es una de las áreas de interés de la Escuela de Letras. Bueno, Andrés. Creo que tiene que dar la palabra. Sí, Sí, más tienen que salir ahí tienes que dejar de compartir, ¿no? Para poder abrir mi... sí, cómo no. Listo, allí ya puede compartir. Magnífico. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí puede compartir. Magnífico. ¿Se está viendo? Sí, profesor. Ya. Puede. Bueno, inicialmente buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer a Andrés y a la escuela, ¿no? Por la invitación para hablar un poco, ¿no? Sobre la lengua Minaco. Como el título que coloqué es la lengua que yo estudio, le coloqué Pueblo y Lengua Minaco, Arawak del Alto Xingu. Para eso inicialmente, claro, voy a hablar de forma muy general de los pueblos originarios del Brasil, ¿no? Después voy a entrar en lo que sería la familia Arawak y después trataré brevemente sobre la lengua Minaco y el pueblo Minaco y al final cerraría con respecto a la revista Liames, ¿no? Por favor, me comunican 5 minutos antes de terminar, ¿no? Para no vencer la hora, para poder hablar sobre las Liames, ¿ya? Perfecto. Magnífico, gracias. Entonces, como estamos en la hora, ojalá un poco rápido, ¿no? Como te he mencionado aquí, los pueblos originarios del Brasil, generalmente denominados actualmente como poblaciones indígenas, hemos descartado esa denominación de indios porque ya es apagar, digamos, a las sociedades indígenas o a los pueblos originarios, ¿no? Esos pueblos originarios están constituidos justamente por diversas sociedades o etnias que son diferentes entre sí con respecto a sus costumbres, creencias propias y que hablan lenguas diferentes, ¿no? Este derecho está reconocido en la Constitución del Brasil, ¿no? Después lo pueden leer, ¿no? Ya para poder avanzar. Eso en la teoría, porque en la práctica, sobre todo los últimos años, desde 2018, es un caos total, ¿no? Los territorios de los indígenas no son respetados, son invadidos. Igual acontece con la cultura, la lengua, ¿no? O sea, a pesar de que la Constitución reconoce eso, no se respeta en la práctica.
En 2010 fue realizado el censo, ¿no? Y en ese censo que posteriormente fue sistematizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, registró que por lo menos 900.000 personas se autodeclararon indígenas, ¿no? Y ese total incluía tanto los indígenas que viven actualmente en los territorios indígenas, o sea, en las aldeas, como también aquellos que están en regiones urbanas, ¿no? En las diversas ciudades, ¿no? Y últimamente han avanzado mucho más, inclusive, ¿no? Ese mismo censo de 2016 va a registrar 305 etnias, ¿no? Hay una discrepancia a veces entre el censo y otras instituciones particulares, como por ejemplo el Instituto Socioambiental, que apoya sobre todo la región del norte, ¿no? En esa frontera, Perú, Colombia, ¿no? Trabajan bastante. Ellos totalizaron que serían menos, ¿no? Menos de 900.000, todo más o menos casi 800.000. Igual va a ser también, ellos van a registrar 274 etnias en vez de las 305 que menciona, ¿no? el censo. Y bueno, todo eso total, ¿no? También nos va a decir que, ¿no? Los datos del censo registran 274 lenguas, ¿no? Eso entra en contraste con los estudios que tienen realizado las universidades brasileñas, que consideran 180. Pero también en eso hay discrepancias. Hay autores, por ejemplo, a pesar que el profesor Rodríguez, que falleció también, Andrés lo conoció, un gran estudioso de las lenguas brasileñas, el primero que estableció inclusive la clasificación de lenguas en familias, en troncos, ¿no? Él fue inicialmente de la idea de 180 lenguas, pero después en 2013 él cambió, ¿no? Esa visión, dijo que en la realidad había 199 lenguas. Por otra parte, los colegas lingüistas del Museo de Emilio Geldi de Belén de Pará discrepan. Ellos dicen que debemos utilizar el criterio de inteligibilidad mutua para decidir cuántas lenguas existirían en el Brasil. Y ellos aplican ese criterio y dicen que el total no debe pasar de 150. Claro que la inteligibilidad es interesante, solo que es un criterio que elimina los procesos sociohistóricos de cada pueblo, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Que vamos a suponer, por ejemplo, difícil a veces encontrar la inteligibilidad mutua. Hay grados, digamos así, al contrario de inteligibilidad. Podríamos contrastar eso colocando ejemplos de las lenguas románicas, ¿no? Que no lo voy a hacer. Pero digamos, vamos a comparar el portugués y el galego, ¿no? El portugués galego, digamos, que tiene más del 90% de cognatos. Y lingüísticamente, por ese criterio, llegaríamos a decir que galego y portugués es la misma lengua. Pero tanto el galego como el pueblo portugués no aceptarían que ellos hablan la misma lengua. Eso acontece también, ¿no? En los pueblos indígenas. Por eso el criterio de inteligibilidad es bastante problemático, ¿no? Bueno, independiente de las discrepancias que pueda haber sobre la clasificación el número total de lenguas, lo que sí hay un consenso es que por lo menos existen 43 familias lingüísticas, ¿no? Y 2 troncos lingüísticos. Claro que no voy a registrar cuáles son esas familias, ¿no? Simplemente decir que hay 43 familias lingüísticas y 2 troncos lingüísticos. El tronco tupí, que es conocido desde el periodo, tronco tupí en que hay diversas lenguas con las cuales los europeos inicialmente tomaron contacto, ¿no? Como el Tupinambá, por ejemplo, posteriormente que pasó a ser la lengua general, digamos, al periodo colonial, ¿no? Y el tronco Macorigé, ¿no? El tronco Macorigé es interesante porque agrupa lenguas que son estrictamente brasileñas, ¿no? A diferencia del tronco Tupí, encontramos en otros países, ¿no? En otros países de América del Sur, ¿no? Ya el tronco macroyeno, las lenguas del tronco macroyeno como Caingán y Machacalí son estrictamente brasileños. No voy a entrar en los detalles de esos, en fin, ¿no? Además de eso vamos a encontrar también algunas lenguas que no podemos clasificarla en ninguna familia lingüística, que lo denominamos lenguas aisladas, ¿no? Esa lengua tiene padrones fonéticos, fonológicos, gramaticales y lexicales, ¿no? Que
se diferencian, ¿no?, de las otras lenguas y familias lingüísticas ya conocidas. Aparte de eso, también encontramos dos familias criollas, ¿no?, que se constituyeron, que se formaron a partir del criollo francés hablado en la Guyana francesa, ¿no? Tenemos en este caso el Galibii marmón, ¿no?, o Galibii de Ouassá, y el Caripuna del norte, ¿no? Ahí hay influencia de las lenguas indígenas, más también del criollo francés, también de lenguas arawak, caribe, en fin, ¿no? Además de eso, no podemos dejar de mencionar que hay pueblos que continúan manteniendo sus padrones socioculturales, pero ya no hablan más la lengua. O sea, por diversos factores, ¿no?, que nos tomaría mucho tiempo hablar sobre eso, ya son monolingües en portugués. Un ejemplo que los pueblos amazónicos, como por ejemplo Torá, Chapacura, en la región del Amazonas, Umutina, Borora, en Mato Grosso, Camba y Solá de Mato Grosso del Sur. Y otro ejemplo sería todo el nordeste brasilero, ¿no?, en que tenemos diversos pueblos que ya no hablan más la lengua nativa, hablan solamente portugués, pero mantienen sus padrones culturales, ¿no? ¿Ya? Aquí simplemente un mapa, ¿no?, para que usted que lo copie, ¿no?, de la Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. Está disponible online también. Fue publicado dos volúmenes, ¿no?, en 2009. Y lo interesante aquí es ver, por ejemplo, el Brasil. Brasil tiene fronteras con diversos países de América del Sur. Aquí nos interesa ver, por ejemplo, Venezuela, Guyana Francesa, Suriname, Guyana, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. ¿Por qué es interesante ahí? Porque ahí en esos pueblos, en esos países vamos a encontrar también lenguas que son habladas en el Brasil, más también que se distribuyen por esos territorios, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, Venezuela, que ahí tenemos las lenguas arawak, ¿no?, todo lo Orinoco, que también tenemos aquí en Brasil. Excepto Chile y Ecuador. Vean que Chile y Ecuador no hacen frontera con Brasil. Y lo interesante es que también no vamos a encontrar lenguas, ¿no?, que se hablada en Chile y se hablada aquí en Brasil. Igualmente acontece aquí en Ecuador, ¿no? No hay lengua que hablada en Ecuador y que se hable aquí en Brasil, a diferencia de los otros que mencioné. Voy a dejar de fuera la América Central y América del Norte, ¿no? Vamos rápidamente entonces a hablar de la familia lingüística arawak, o denominado también arawak, ¿no? ¿Ya? Las lenguas arawak, ¿no?, contiene el mayor número de lenguas habladas en América del Sur, ¿no? Geográficamente esta familia se expande por 4 países de América Central. Sabemos que Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y 8 países de América del Sur, aquí justamente que nos interesa: Bolivia, Guyana Francesa, Suriname, Venezuela, Colombia, Perú y Brasil. Inicialmente las lenguas arawak que eran habladas en Paraguay y en Argentina ya están extintas, o posiblemente se juntaron, se fusionaron a otras lenguas, ¿no?, que actualmente son habladas. No tenemos datos históricos correspondientes a eso. Actualmente se calcula que por lo menos existen 47 lenguas arawak siendo habladas. Claro que contrasta con los datos iniciales, por ejemplo, de Nobel, 1965, que calculó 89 lenguas, o trabajo de Lokotka, que eran 154, ¿no? ¿Ya? El nombre de la lengua arawak justamente tiene su origen en un estudio del padre jesuita Felipe Salvador Gilic, ¿no?, en que él trabajaba en la región del Orinoco, como, ¿no?, ya lo conocen como misionero, y ahí comparó la lengua maipure, ¿no?, que ahora ya está extinta. Apenas encontramos algunos trabajos, ¿no?, que comparó con otras lenguas como el mojo en la Bolivia, y encontró algunas características comunes. Y ahí, a partir de eso, Gilic estableció la familia lingüística maipure. Por lo demás, el nombre maipure fue inicialmente que dio origen, que se conocía la lengua como tal. Posteriormente, el nombre maipure va a ser modificado por autores como Brinton, ¿no?, que pasó a denominarlo, ¿no?, arawak. Más arawak referido sobre todo a la lengua locono, ¿no?, que está en Suriname, ¿no?, en la Guyana, lo que era Guyana holandesa, ¿no?
De hecho, con el tiempo, Maipure se dejó de usar, pasándose a más conocer con el nombre Arawak, ¿no? Más independiente de eso, debo mencionar también que Brinton y Bomstein, ¿no? Bomstein fue el psiquiatra, psiquiatra alemán, ¿no? Que visitó el Xingu, ¿no? Y ahí él iba, y con Brinton, ¿no? Van a elucidar mejor esa clasificación de las arawak, dividiendo en dos grupos. Uno que le denominó lenguas no arawak, ¿no? Es el prefijo que identifica a las lenguas arawak, sobre todo aquellos que son estrictamente maipure, ¿no? En la terminología de Gilic, ¿no? Y las lenguas tarawak, que son más por la Guyana, en que son lenguas que tienen mucha influencia de lenguas caribe, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, las lenguas del Alto Xingu, que incluye Meinaco, Wauraya, Olapití, además del Terena, Parecí, Enaue, Wapixana y otras, son justamente Nu Arawak, ¿no? En esta lengua vamos a encontrar siempre el prefijo, ¿no? Nu, que indica primera persona, como una característica principal para decir que esas lenguas son ligadas a lo que Gilic denominó Maipure, ¿no? Y lo interesante de las lenguas arawak es que comparten características bastante comunes. Por ejemplo, ¿no? En la estructura de pose nominal, que voy a hablar de aquí a poco, ¿no? La estructura de posición nominal en las lenguas arawak es importante la diferencia entre los nombres que son alienables e inalienables, ¿no? En los inalienables, necesariamente debe existir un poseedor. No se puede hablar, por ejemplo, cabeza, sin mencionar a quién pertenece esa cabeza. Claro que en español, portugués podemos decir cabeza. No nos interesa de quién sería esa cabeza. Pero en esa lengua necesariamente tengo que decir mi cabeza, mi cabeza de Andrés, por ejemplo, o tu cabeza de él, de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y los alienables no precisan decirlo. Pero al formarse los alienables, necesariamente tiene que estar el poseedor por un lado, más obligatoriamente debe indicar un pose, ¿no? Entonces yo puedo decir mesa sin ningún problema, ¿no? Sin poseedor nada, mas si yo quiero decir mi mesa, yo tengo que colocar ahí un prefixo del poseedor, más después de mesa debo colocar un sufixo que me indica que lo estoy poseyendo, ¿ya? Después explico mejor. Otra característica importante de la lengua arawak es que todas prácticamente tienen este morfema privativo ma y un atributivo ka, que podríamos traducir que algo como el verbo tener del español, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí la lengua que yo estudio, Meinaco. Vamos a encontrar Makatua, quiere decir la persona que cojo, o sea, literalmente sin pierna. O Matulunakua quiere decir la persona zurda. Kayanapai quiere decir alguna cosa que está pintada. O Kememeupai están casados, o sea, las mujeres están casadas, ¿no? ¿Ya? Lo que nos interesa aquí ya en la clasificación interna de la familia arawak es el grupo oriental, ¿no? Donde se encuentra justamente Waurá, Meinaco, Yaurapití y Costenao. Costenao ya desapareció. Parece que un estudio que acaba de ser publicado por la UNB, que publicó un artículo, ¿no? Muestra que el Costenao parece que haberse juntado a los Waurá, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay otros pueblos, otras lenguas que son del grupo oriental, vamos a dejar de lado porque lo que nos interesa va a ser el Meinaco, ¿no? Junto con Waurá o Yoalapiti, ¿no? Después tenemos, ¿cuántas lenguas arawak son habladas aquí? Aproximadamente 17. Voy a pasarlo simplemente, no voy a leerlo para poder avanzar, terminar a tiempo, ¿ya? Después, con lo mejor, es un borrador apenas, ¿no? Lo puedo pasar a Andrés para que lo distribuya para ustedes. Vamos ahora sí a lo que nos interesa, el Meinaco, la lengua que yo trabajo, ¿no? Anteriormente yo trabajé también con la lengua jíbaro, un poco la lengua arawak en el Perú también, ¿no? La lengua jíbaro fue mi primer contacto, digamos, con el campo de la lingüística desde mis estudios en el pregrado. El Meinaco es una lengua originaria entonces de la familia arawak hablada aproximadamente, ahora debe estar por los 300 individuos, ¿no?
Cuando yo entré en contacto con ellos, ¿no? En 2001 por asesoría a pedido del MECI, ¿no? Para ver textos de lectura, apenas había una aldea, que es esta más antigua, Uyaypiuco. Posteriormente, cuando yo comencé a trabajar con ellos en 2002, 2003, ¿no? Ya comenzaron a dividirse. Una primera división fue crear una aldea Utahuana, posteriormente surgió otra, Turuá, y finalmente, unos años atrás, se crió Cauquenes. Actualmente son 4 aldeas. Es bastante común en los pueblos amazónicos dividirse por diversos factores. Generalmente atribuyen esa división a casos de hechicería, más también en el fondo puede ser cuestiones de que los pueblos del trópico generalmente eran tener poca población, y cuando comienza a crecer mucho, ahí justifican la división, asumiendo que alguna persona está haciendo mucho hechizo, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo voy a pasar esto de largo, ¿no? Solo estoy mencionando aquí que los primeros estudios sobre los pueblos, no apenas los arawak, xinguanos, se debe a este psiquiatra alemán Karl Bondestein, médico psiquiatra alemán Karl Bondestein, ¿no? Sin ese, que fue publicado en su libro Entre los aborígenes de Brasil Central, una etnografía maravillosa, ¿no? que nos presenta ahí Karl Bondestein. Si no habría sido por ese libro, prácticamente unos 20, 30 años atrás no se conocía nada del parque de Xingu. Ahora sí voy a entrar directamente a la lengua Minaco, ¿no? La lengua Minaco es una... bueno, hay 3 lenguas arawak del Xingu. Tenemos el Minaco, el Guará y Yavalapiti, ¿no? Esas 3, ¿no? Entre esas 3, Yavalapiti y Yavalapiti parece ser una lengua completamente ya apartada de Guará y Minaco. Guará y Minaco tienen una inteligibilidad de casi 90%. Ellos consiguen comunicarse entre sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, tal vez los colegas del Museo Gielde digan que son una misma lengua, pero los Guaurá y Menaco no aceptarían eso. Ellos se entienden, ¿no? Y son conscientes, más consiguen identificar las diferencias que existen en el léxico, en la fonética, en la fonología y en la morfología, ¿no? Por ejemplo, los Menaco van a decir que los Guaurá son los otros nos, ¿no? O sea, tienen ese tipo de relación. ¿Cuáles son las características principales de la lengua Menaco? No sé, ya parece que está pasando ahora, ¿no? Una característica principal es que tiene cierta, claro, yo no coloqué los ejemplos más complejos, ¿no? La característica que va a estar tanto prefijos y sufijos, bueno, como cualquier otra lengua. La característica es que tienen más una tendencia polisintética, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, mi hermana menor hace una panela redonda y de color negro, ¿no? ¿Ya? Vean aquí tenemos ¿no? La base que se llama, va prefijo y sufijo, ¿no? Aquí solamente sufijo, ¿no? Y aquí también solamente sufijo, ¿no? Y aquí igual, ¿no? El ejemplo B y C. En términos de la estructura sintáctica, la lengua Minaco va a organizar las construcciones transitivas en términos de ABO, o sea, A indica el sujeto de una construcción transitiva, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos, uno como carne de paca, Aitzan, Aichapayapa, ¿no? Veamos aquí, ¿no? En que sujeto A está iniciando, como tenemos también aquí a la madre cuida de su propia fila. ¿Ya? Y en las construcciones intransitivas, lo más común es tener sujeto-verbo. O sea, significa al sujeto de intransitivo, como aquí que tenemos en 3A. La capibara va saltar en el río, ¿no? Tenemos y pieje por la cabanele unía, ¿no? ¿Ya? Es mucho más complejo de lo que estoy aquí presentando, porque muchas veces van a hacer diferencia entre lo que es intransitivo, activo e intransitivo, no activo, más no voy a entrar en esa cuestión. Veamos entonces lo que brevemente aquí los ejemplos de pose nominal en Minaco. Ya mencioné para Ángel, ustedes. disculpa,
Disculpa la interrupción, te quedan 6 minutos para... 6 minutinos. Ya, simplemente, entonces, no voy a hablar, voy a simplemente decir que hay diferencia entre alienables e inalienables. Los alienables puede decir uco sin ningún problema, ¿no? Pero cuando se lo poseo, ya tengo que se inocula, colocar aquí el prefixo de poseedor y seguir el pose. Eso no es posible, diremos, en el caso ya de pose inalienable, ¿no? Necesariamente debe tener un poseedor, ¿no? En ese caso es completamente diferente. Vamos a tener, hay una serie hay varios tipos aquí de los alienables. Vamos a ver rápidamente aquí, ¿no? Los inalienables. Los inalienables, por ejemplo, como mencioné, tienen que ser obligatoriamente el poseedor. Si no es posible eso, ¿no? Tengo que colocar un sufixo i que dice que no tiene poseedor, ok, indefinido, ¿ya? Y esa característica se va a presentar también en partes del cuerpo. Por ejemplo, mis espaldas va a ser nutanaka, ¿no? Vean aquí el poseedor, tenemos aquí, ¿no? Tana, que sería una especie de clasificador que puede ser traducido como asa, ¿no? La asa de los pájaros, algo así. Y tenemos aquí el clasificador largo, que me va a dar la traducción. Este es bastante complejo, simplemente lo menciono ahí. La otra característica de uso de los clasificadores son bastante comunes en la lengua sarawak, ¿no? Tengo colocado varios ejemplos aquí de clasificadores en el Minaco, lo que tengo descubierto hasta ahora, apenas un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tari o bien tsari, dependiendo del contexto, es redondo, esférico. Entonces yo quiero decir que la lechuza tiene ojos grandes y redondos, entonces ven aquí que vamos a ver, ¿no? Tetai, ojo, y tsari va a ser lo que el clasificador correspondiente, que hace referencia justamente a los ojos de la lechuza, ¿no? Y sería eso para poder hablar de liames, ¿no? Infelizmente la hora muy rápido, ¿no? Cerrando esta, tengo dudas todavía sobre los clasificadores locativos, ¿no? Porque hay pocos estudios sobre esa cuestión, ¿no? Pero lo que yo encuentro es que no apenas indica locación, ¿no? Más también indica una determinada característica del lugar que está indicando, ¿ya? Con eso termino entonces breve referencia al Minaco, ¿ya? Y yo pretendo preparar ese texto si quieren publicar nuevamente. Y ya que tengan hablado sobre Liames, ya Andrés les mostró el volumen 1 y el volumen 2. ¿Cómo que surge Liames? Liames surge justamente a partir de un artículo que la colega Lucy Secchi escribió sobre la lingüística indígena del Brasil, donde hace un estudio, ¿no? ¿Cuáles son los estudios realizados desde los años 60 hasta 1999? ¿Cómo que surge, no? Porque aquí en Brasil se da al inicio de la lingüística, digamos así, lingüística moderna, por esos años. Y es un factor, un hecho bien interesante, porque se da paralelo el surgimiento de la lingüística en el Brasil, por un lado, la presencia del Instituto Lingüístico Verano, ¿no? Y por otro lado, la separación de lingüística de las facultades de filología, ¿no? Bueno, ella ahí al final hace una conclusión diciendo que la área estaba careciendo de una revista que se dedicase estrictamente al estudio o a la publicación de estudios que traten de las lenguas brasileiras. Y ahí ella presenta, el año 2000, presentó el proyecto al Departamento de Lingüística, y ahí el departamento aprobó, tal es que en 2001 publicamos el primer volumen impreso, ¿no? Inicialmente se pensó que era Brasil, mas después discutimos que sería más amplio, de ahí que apareció el nombre de lenguas indígenas americanas, ¿no? Inicialmente impreso, anual, con el tiempo fue cambiando por varios factores, ¿no? Pasó a ser, por ejemplo, impreso y online, más cada vez con la escasez de recursos, a partir de 2018, 2019, pasó a ser en flujo continuo y solamente en live, ¿no? Lo interesante es que la revista tiene mucho
acogida en los colegas del exterior. Siempre están preguntando en qué número está, cuáles son los artículos nuevos que están publicando. Actualmente ya estamos en el número 22, algunos artículos que ya divulgamos, una parte que va a ser sobre lenguas de señas en pueblos indígenas de Brasil y la otra parte de artículos correspondientes, ¿no? Así brevemente. Después, si hay alguna más pregunta específica, yo puedo esclarecer eso. Y disculpen la correría, ¿no? ¿Ya? Bueno, Andrés, dejo ahí, voy a cerrar el stop share, ¿no? Para poder conversar con ustedes si hay ese debate. ¿A ver? Excelente, muchas gracias, profesor. Ahora vamos a darle la palabra al profesor Andrés Romero. Antes de comenzar con lo que me corresponde como panelista, me gustaría, Ángel, que estuviese pendiente de atender algunas preguntas que van a posiblemente surgir después de mi intervención y que tienen que ver con lo que nos acabas de decir. Magnífico. Yo tengo particularmente dos cosas que preguntarte, pero creo que el orden establecido es que después que yo haga y diga lo que tenga que decir, entonces se abra el ciclo de preguntas y participaciones de nuestros estudiantes que también tienen cosas que agregar al seminario. Entonces, está Magnífico. pendiente con eso. Ya, sin problema, sí. ¿Cómo hablar de un seminario de crítica e investigación literaria sin tener claro que hay que ir un poco más allá de lo que podemos considerar y sobre lo que normalmente decimos? Pareciera que la lengua y la literatura son inseparables y no es que parecieran, es que de hecho no lo son. Y bueno, eso hace como prácticamente dar la lengua por sentado y concentrarnos en los elementos que tienen que ver con el texto literario desde el punto de vista de su contenido, y sobre ese tipo de observaciones fundamentar el estudio de la literatura. No significa que no hayamos en todos los tiempos utilizado la lengua como un referente necesario para poder expresar nuestras observaciones sobre el contenido de un texto, solo que lo hemos hecho de una forma en la que el nivel de conocimiento de lingüística no es absolutamente, digamos, detallado ni ha alcanzado un nivel de profundidad como para permitir hacer una serie de observaciones que se puedan considerar pertinentes para lo que es la ciencia. Y yo estoy partiendo de que nuestro seminario considera que hay algo de científico en la literatura, que hay una ciencia literaria. Y la idea de señalar esto y resaltarlo es porque me valgo de unos estudios desarrollados desde los años 1945 aproximadamente, que han tratado de resolver todos los aspectos que no nos quedan perfectamente establecidos en cuanto a la consideración de algún tipo de conocimiento como conocimiento estrictamente científico. Empieza la primera lámina de mi presentación con una observación. Dice: un lector desentraña el mensaje enigmático que las palabras esconden. Un investigador es un lector especializado en descubrir misterios. Ahora tenemos que el lector se hace investigador. Y eso implica que para ir más allá de lo que esconde la palabra y convertirte en especialista en descubrir esos misterios encerrados allí, tienes que trazarte un esquema de trabajo para poder hacer que tu llegada a un resultado sea verdaderamente seguro. Es allí donde conseguimos que hay algo
que sistematizar, algo que unificar. Y eso es ciertamente el punto de un seminario como el nuestro. Yo lo he vivido en experiencia propia, lo ha vivido Ángel Corbera, que nos acaba de hablar de una cantidad de cosas sobre su lengua que ameritan la aplicación de una teoría existente, consistente, sistemática, y que de alguna manera trasciende lo estrictamente lingüístico, porque todas las lenguas encierran algo metafórico, algo figurativo, algo de la imagen que se crea a través de la palabra, y eso es el aspecto que nos hace sentir que necesitamos que las dos cosas se manejen por igual, lengua y literatura con el mismo peso en el momento de presentar reportes de investigación. Le tomó a Lucy Secchi 41 años escribir este libro, al que no encontró otro nombre que ponerle que el nombre literal que le dieron sus informantes. Este libro se llama Lo que habitaba en la boca de nuestros ancestros, porque eso es el propósito del libro, recoger todo lo que constituye el legado cultural de un grupo étnico y transmitirlo a las siguientes generaciones y a cada uno de los habitantes y nuevos individuos de ese grupo. Pero para hacerlo había que hacer un estudio lingüístico y tenía que tener una experticia suficientemente extensa, la cual provino de un previo estudio sobre gramática de esa misma lengua que se presenta unos años antes a través de una gramática que es la base de aquello, que es un conjunto y una recopilación de mitos. Es evidente que eso es lo que está recogiendo de alguna manera el subtitulado que tiene la lámina que estoy mostrando en este instante. Y esa es la premisa que hay detrás de todo esto. Me tomé en mis 20 años entender los ideófonos en Guarao para poder escribir un artículo que salió recientemente publicado. Pero fueron 20 años para entender todas las metáforas que cerraba cada una de las expresiones que se usaban en la lengua, no desde el punto de vista literario, desde el punto de vista estrictamente lingüístico en ese caso, para yo poder entender por qué la expresión llevaba todo ese contenido estético. Tuve que pasar 20 años entendiendo y compartiendo e interpretando todo aquello que pasaba alrededor de ese elemento específico. Y bueno, eso es lo que nos pasa a todos y por eso podemos entender realmente que la lengua se escudriña y cuando se escudriña se encuentra la razón de todas las cosas. En la segunda lámina, que me cuesta trabajo, creo que lo voy a bajar con el curso, con esta, donde tengo el, ok, eso, déjame acá, gracias. La segunda lámina plantea algo que quizás es necesario que se sepa. Es un seminario concebido para atender estudiantes avanzados de la licenciatura en letras, pero también está a disposición de aquellos alumnos de educación que estudian idiomas. Sirve para ambas cosas. Quizás para aquellos que vienen a estudiar idiomas, específicamente inglés, y que tienen que entrar en contacto con francés en la escuela de educación, puedan en algún momento hacerse parte de actividades que tienen espacio dentro de este seminario. Y es una premisa que tanto para los estudiantes de letras como para los de educación e inclusive para los de comunicación social, tener una base lingüística sólida si se quiere alcanzar un nivel adecuado y una alta productividad en el conocimiento de las cosas que se hacen en cada una de esas profesiones. Es necesario descubrir el basamento que existe sobre la lengua y sus partes para poder alcanzar ese resultado óptimo, sea para la gente de literatura, sea para la gente que hace aplicaciones pedagógicas e incluso para cualquier otro profesionalización que tenga que ver con la comunicación. Importante también decir que en este seminario se hizo un riguroso apego a las formalidades de la investigación científica en el sentido más estricto de la palabra.
lo que permitió y posibilitó el acceso a reportes de resultados que posiblemente tengan rango para aparecer publicados, porque se supone que en las revistas internacionales y en las nacionales donde se hacen publicaciones se ven las cosas con un rigor en la presentación, manejo de los datos e inclusive en la forma de organización de los hallazgos, de manera que eso lo cuidamos también en el seminario. Existen disciplinas que tienen establecidos esos mecanismos con anticipación. Hay otras que lo tienen menos definidos y son menos rigurosas en el manejo de esto. Pero yo siempre, por ejemplo, reconozco que la lingüística tiene patrones organizativos para la presentación de la información que están preestablecidos, y dentro de la lingüística algunas de sus subdisciplinas lo hacen también de una manera casi independiente. De forma tal que eso fue algo importante que entendieron los participantes y que yo me ocupé realmente de reforzar en cada oportunidad. Ahora, cuando yo hablo de una existencia de ciencia literaria, no es algo que no tenga una fundamentación bastante sólida y convincente realmente. Hablar de investigación en literatura implica reconocer que existe una ciencia literaria. Si no, no hay investigación científica en la literatura, si no admitimos que hay una ciencia literaria. Sin embargo, hemos también de admitir que en los tratados sobre epistemología o sobre metodología de la investigación científica en general, no se le tiene en cuenta. Por ello es necesario comenzar a precisar en qué consiste esa ciencia y cuáles son esas características distintivas, peculiaridades exigidas por la singularidad propia del objeto de estudio. Toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio y tenemos que crear ese objeto. Y ese objeto o lo tenemos porque existe o lo tenemos que propiciar en función de cierto tipo de manejos que tienen que ver con asociar unas cosas con otras. En sus explicaciones sobre lo que se entendería como ciencia literaria, René Welleck y Austin Warren parten de que hay una distinción entre literatura y estudios literarios. Se trata en efecto de actividades distintas. 1966, página 17. Pero inmediatamente agrega: una es creadora, la literatura, constituye un arte. La otra es una especie de saber o de erudición. 1966, página 17. Es allí, en ese contexto de especie de saber y de erudición, donde nos cabe colocar el componente ciencia literaria. Una obra literaria se hace objetivizable, se objetiviza y se hace objetivable, y en ese instante se convierte en objeto de ciencia. En ese marco de estudios literarios, cuando investigamos, déjame volver acá. ¿Cómo hago para regresar? Ok. Quiero bajar un poquito. El de la... Gracias. En el marco de los estudios literarios, cuando investigamos, la palabra no me aparece porque la tapamos. Cuando investigamos una obra literaria, buscamos conocer en qué consiste su literariedad. Palabra poco usual, pero esa es la que hace posible la fusión entre la obra literaria y la lengua en que la obra literaria está expresada. Cuando buscamos su literariedad, tenemos que hacerlo haciendo manejo de las dos cosas. El texto, el contenido, lo que quiere, el tipo, lo que quiere transmitir, y la manera como se hace a través de una lengua en particular. Eso es lo que te puede dar la clave de literariedad, y así la obra y la lengua que en ella se ha utilizado se convierten en un objeto de estudio. Al tener objeto de estudio se tiene ciencia. Los astros para la astronomía, el hombre para la antropología y el hombre visto como un objeto.
El hombre para la medicina, el texto para la literatura, pero para la lingüística y para la ciencia literaria, cuando ambas cosas están fusionadas. Conclusivamente, toda obra literaria y su lengua, al objetivarlas, dan caudal a la ciencia literaria. Eso lo dice Eve Molina, 2004, en la página 231, un material que usamos en el seminario para reforzar varias nociones también. Entonces, para investigar una novela o un poema, primero hay que objetivar esta operación en una investigación literaria. Implica, ante todo, dejar de lado el gusto o el disgusto que nos ha causado la lectura ingenua, o sea, las impresiones individuales y por eso mismo subjetivas, dependientes del lector. Para concentrarnos en las características intrínsecas de la obra literaria a través del manejo de la lingüística y de la lengua y las capacidades que nos da la lengua para conocer más a fondo lo que se quiere transmitir a través de dicha obra. Es lo que Iber Verdugo denomina polémicamente comprensión. Polémicamente porque obviamente de alguna manera implica que no comprendemos la lengua hasta el texto, hasta que no hacemos una vinculación del texto con la lingüística. Y hemos asumido que sí comprendemos el texto y que no necesariamente tenemos que ser expertos en lingüística para comprenderlo. Pero es que estamos hablando de comprenderlos a fondo, de una manera sistemática y poder opinar sobre él con algo que no se ha dicho todavía y que es lo que viene en esta línea que se resalta en este cuadro en negro. Convertirlo en cosas que entienden como datos verificables y demostrables. Allí es donde tenemos que llegar. Entiendo el texto, no tengo que ser experto realmente en lingüística para entenderlo, es cierto. Pero cuando quiera demostrar y verificar las cosas, tendría que profundizar en lingüística y ir a buscar la información que necesito para hacer esa demostración. Y de alguna forma es lo que hemos hecho nosotros acá en el seminario. Ha sido para mí muy satisfactorio encontrar, por ejemplo, que mis alumnos reconocen que existe una gramática del texto y que la gramática del texto nos revela muchísimas cosas sobre el texto y que la cohesión, el estilo, sea que la veamos a nivel fónico, a nivel léxico, a nivel sintáctico, tiene formas de hacerse manifiesta, parámetros que se pueden manejar para señalar por qué fijamos posición ante las cosas. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué me disgusta? Si es el último extremo. Entonces, yo le traje algunos ejemplos breves para esto. La lengua, la lingüística y el análisis literario son tres cosas que van juntas. Hemos asumido siempre que la literatura usa la lengua como su vehículo de expresión, eso no nos queda duda. ¿De qué manera? Es lo que nos interesa averiguar un poco más. Si quiero hablar sobre la gramática de un texto, conozcamos, por ejemplo, lo que pasa con este que tengo en muestra ahora. Es Pipa Paces, una poesía escrita, atribuida a Robert Browning en los años 1830 aproximadamente, y que pasó a ser una canción popular. Toda la gente en Inglaterra la canta. La canta porque, bueno, es parte de la rutina ordinaria y de la cultura inglesa, que a los niños se les cante esta canción y que los niños aprendan la canción. La canción es, el poema es muy breve, muy sencillo, pero tiene un gran valor desde el punto de vista sintáctico, mucho más desde el punto de vista léxico e indiscutiblemente desde el punto de vista fónico. No podemos llegar a explicar todas estas cosas en este instante porque sería demasiado tiempo, pero veamos este cuadro acá. Desde el punto de vista sintáctico, porque yo podría decir que esa es una poesía cohesivamente, no coherente. Coherente es una cosa, cohesiva es otra. Cohesivamente firme y admirable. La estructura, paradigmáticamente, todos los elementos
que se colocan delante del verbo son frases nominales y todo lo que se colocan después del verbo son frases preposicionales con absolutamente la misma configuración. Determinante nombre. The year, determinante nombre, frase nominal. Y del otro extremo, at the spring, una frase preposicional típica, con una preposición que controla una frase nominal. Eso se repite todas las veces. Y eso hace que se sienta que hay un orden y que hay algo que está pegando la cosa con la otra. Cuando vemos en el centro nos damos cuenta que es la misma forma morfológica. Es un verbo contraído con apóstrofe S y se va a mantener así de comienzo a final. Llama la atención que haya dos líneas, la 4 y la 7, que no se llenan en este instante. Y es porque esas son las que se reserva el poeta para romper con este rigor. El rigor ha sido extremo. Entonces hay que, de alguna manera, jugar un poco con la ruptura de ese esquema casi cuadriculado y introduce dos versos que no tienen esa misma configuración. No los pongo acá porque, bueno, eso tendremos que analizarlos aparte y también es fácil demostrar que están intencionalmente trabajados en el mismo sitio. El último del primer bloque de 3 y el último del segundo bloque de 3. Solo así, con ese tipo de detenimiento a nivel sintáctico, podríamos llegar a comprobar que la lingüística juega un papel mucho, mucho más importante de lo que pensamos en el momento de evaluar un texto, analíticamente hablando. Ahora, eso está allí. Y podría yo decir las razones por las cuales es un texto léxicamente cohesivo. Perdón, sintácticamente cohesivo. Ahora me pasé a algo un poquito, que es el punto número 2, cohesión léxica. También está, no fue trabajado solamente desde el punto de vista estructural, de una manera cuidadosa, sino que fue trabajado desde el punto de vista del contenido. Miren las 3 palabras en rojo en la secuencia inicial, year, day, morning. Y eso me indica que hay una secuencia temporal que va de mayor a menor. El año es mayor que el día tiene partes y la mañana es una de ellas. Pero también en el eje horizontal, sintagmáticamente veo que año contiene una estación, primavera, que día contiene la mañana, que es una parte, que mañana es una hora en particular que se está señalando, y dentro de la mañana hay una hora en particular que también se está señalando. Entonces, léxicamente hay una cohesión fundamentada en relaciones hiponímicas o hiperonímicas, como la queramos llamar. Los elementos mayores contienen elementos menores y son cada uno de ellos parte del otro. Eso da cohesión léxica y orden también, que es concomitante con el orden sintáctico. En la segunda sección, el asunto no funciona de manera hiperonímica, sino establece relaciones espaciales. La alondra en el vuelo, el caracol en la espina y Dios en el cielo. Cada uno en su sitio. Los pájaros para volar, los caracoles para arrastrarse en las plantas y Dios donde no lo podemos ver allá arriba. Eso es perfectamente válido desde el punto de vista literario, pero tendríamos los instrumentos para explicarlo y demostrarlo si llegamos a estos niveles de detalle que son los que hacemos los lingüistas a menudo, que son los que hacen que nuestros trabajos, como lo acaba de mostrar Ángel en el suyo, nos lleve a tanto detalle, estar pendiente de por qué el sujeto lleva un superfijo y un sufijo, como él dice, y por qué otras estructuras solamente son sufijales. Eso no lo trabajó nadie. Es que la lengua también empieza a definir patrones de desempeño que se hacen recurrentes y que luego la literatura obviamente los tiene que asumir porque la literatura se expresa en esa lengua en particular o en cualquier lengua que tenga una estructura preestablecida. Eso es importante. Las observaciones
Ya no las leeré, las acabo de hablar yo mismo. Pensé que no me iba a dar tiempo a hacerlo, pero bueno, ahora sí me dio. Y me voy a pasar al segundo elemento que trabajamos en el seminario, en la vinculación entre literatura y fonología. Un análisis métrico es algo que sabemos hacer todos en la escuela, pero el significado de ese ordenamiento métrico es lo que nos ayuda a decir lo que decimos a veces cuando decimos hay coherencia y hay en el contenido y hay cohesión en la organización, y nos damos cuenta que la versificación es en decasílaba, por ejemplo, pero detrás del verso en decasílabo hay un heptámetro con seguridad. En decasílabo no, hay un pentámetro en todo caso. En decasílabo es 11. Hay un pentámetro y medio, que es la métrica, lo que va exigiendo desde el punto de vista de esas relaciones numéricas. Pero hay que saber un poco más sobre el componente fónico cuando manejamos este tipo de análisis, que lo vamos a hacer con el poema Estoy contigo de Ricardo Juarros, un poeta argentino recientemente fallecido. Fíjense que las sílabas que están marcadas en azul y las sílabas que están marcadas en rojo configuran un pie. Los pies en fonética y en fonología son elementos que tienen mayor fuerza y menor fuerza fónica y se agrupan de dos en dos. Son estructuras binarias. Y bueno, se sistematizan las distribuciones cuando estamos hablando en poesía, porque los poetas cuidan esas cosas. La aparición de una línea poética no es fortuita, es algo trabajado y toma mucho tiempo, puedes escribir las cosas, no solamente vaciar la idea, sino organizar y decirla de la mejor manera, de forma tal que haya un cuidado y que haya una estética detrás de el asunto que se está diciendo. Entonces, si yo me doy cuenta y digo que aquí hay cohesión, porque fíjense que en el primer verso, el último pie inicia en la línea 1, en el verso 1, efectivamente, pero termina en el verso 2. O sea que el máximo esfuerzo fónico se completa en la segunda línea, hace que el sonido cambie y al descender, de alguna manera, me junta las dos líneas, me las hace una sola. De manera que estoy contigo, y voy leyendo las cosas cuando hago la continuidad y desarrollo toda la cadena de habla, la cual va a ser desarrollada con la naturalidad con que se habla en la lengua que se está escribiendo el poema, va a funcionar ese ordenamiento y va a hacer que se sienta la cohesión en el texto. Y cuando el poeta no quiere que sea más cohesivo y que haya un elemento que cambie la situación e introducir un nuevo componente, posiblemente varía el orden de las palabras y con eso la inversión de las posiciones de los elementos que tienen mayor o menor fuerza fónica y se crea una variación. En este caso lo podemos ver. Fíjense la línea número 3. Me dice a Dios tu mano que se aleja. Y el ale pasó a ser el elemento de transición para llevarnos a la línea número 4, que generó un elemento adicional para poder mantener el ritmo que se había desarrollado ya, y eso nos da también las posibilidades de variación de la organización de los pies en cualquier análisis poético. Hay pie anapéstico, hay pie dactílico, hay pie iámbico y hay pie torochaico. Las lenguas definen sus pies normalmente en función de la dominancia del acento en el habla normal, en el habla cotidiana. Español es una lengua que tiende a ser iámbica, inglés también tiende a ser iámbica, pero hay unas que son más bien trochaicas y prefieren la acentuación en el segundo componente o en el primer componente, entonces suenan distintos a las nuestras. Eso es parte de lo que nos ayuda a entender esto. Y el último elemento, ya las observaciones empiezan a ser excelentes, porque las dije también de alguna manera. El último elemento que
podemos también trabajar de una manera rigurosamente lingüística es el estilo. El estilo es algo que apreciamos sobre cuestiones, sobre puntos de vista muy subjetivos. Normalmente hablamos de un estilo complicado, estilos abstracto, es difícil, es un autor complejo, pero eso es cierto, nadie podría cuestionarlo, pero habría formas de demostrarlo lingüísticamente hablando. Yo tomé Morphy de Samuel Beckett, un escritor de un periodo de, digamos, preponderancia del absurdo, con una tendencia hacia lo sombrío, lo oscuro, según los críticos que evalúan su trabajo de conjunto. Y es obvio que es lo que aparece reflejado en su poema que tenemos ahora aquí. Este que viene. La mía tiene las teclas en otro lugar y no la... Ok. El texto es muy simple, un fragmento de algo mucho más largo, pero no necesitábamos más para llegar allí. Fíjense, la primera secuencia dice, arrodillado al lado de la cama, coma, con la espesa cabellera entre los dedos, coma, con los labios, la nariz y la frente tocando casi, y todos los elementos que van a llegar hasta la línea de 10 están separados por coma. No hay un solo punto. Y además de eso, se menciona al individuo una sola vez. O sea, hay aproximadamente 10 oraciones, de las cuales 8 son absolutamente elípticas, no tienen sujeto. El sujeto está sobreentendido y se menciona en 2 ocasiones porque realmente habría sido muy difícil mantener la lógica secuencial si no se hubiera mencionado de quién se está hablando, porque no había sujeto por ningún lado. Esas primeras 10 líneas representan el estilo del autor. De alguna manera es ese autor difícil, complicado, que refleja su complejidad en ese tipo de estructura sintáctica, en ese manejo del orden de las cosas. Entonces vean que ya la lingüística empieza a retratar lo que está pasando a nivel de contenido y a nivel de observaciones estilísticas. En este caso, escribir una oración de 10 líneas separada por coma es simplemente algo que les recomendaríamos a la gente que no lo haga en una situación normal. Generaría una sobrecomplementación inmensa y habría abuso de coma, porque de alguna manera cuando las oraciones se nos escapan de las manos y las escribimos muy largas, terminamos abusando de las comas y escribiendo cosas que distan de comprenderse porque la última no se parece en nada a la temática que venía tratándose en las intermedias y está totalmente alejada de la primera, por ejemplo. Entonces vean que aquí eso no se mira desde ese ángulo ni desde ese punto de vista. Aquí es favorable realmente, pero se está demostrando con esas consideraciones sobre el contexto, sobre el material, y son observaciones precisas. En el siguiente grupo de líneas, después de ese descanso, porque esa es una característica de la obra, cuando dice un descanso cambia la escena. Entonces, se dice en las primeras 10 líneas, hay un descanso, el descanso no lo pongo yo, el descanso está en la obra. Un descanso y aparecen 3 líneas donde ocurre exactamente lo contrario del anterior. Se menciona todas las veces posible el sujeto. Morphy, 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 Morphy. Es que está aclarando lo que no se quedó perfectamente dicho en el anterior. Entonces, eso lo puedo intuir de la ausencia de sujetos en la primera y del exceso de sujetos en la segunda. Y sigue prevaleciendo el absurdo, y sigue prevaleciendo la complejidad, y sigue prevaleciendo todo lo que Beckett estaba tratando de transmitir como representante de ese grupo de literatos de la época de él que buscaba romper esquemas. El tercer párrafo, otra vez después de un descanso, introduce lo que nos faltaba, elementos pragmáticos y elementos semánticos que agregan puntos de vista, cosas subjetivas que no habían estado presentes, sentimientos, se agregan las emociones, vienen todas en un paquete y están colocadas allí.
tengo que entender que se tratan de cosas de naturaleza pragmática porque tienen una carga que solamente puede ser comprendida a partir de las deducciones que se hacen del contexto. Como la lengua es uso, dependiendo de cómo las usa, entenderé entonces qué tipo de mensaje me estás mandando. Y el último, que es un largo descanso y termina con esto: el señor Murphy es un puntito en lo no visto del señor Endon. Es un aforismo bien metafórico en el cual se resume y se concluye todo y que recoge y ata todas las cosas que nos quedaron sueltas en todo lo que se dijo con anterioridad. Entonces vean que ese tipo de cosas fueron las que hicimos en nuestro seminario. Lo hicimos con varias obras. Lo que pasa es que teníamos que cuidar que quedáramos enmarcados dentro del contexto del siglo, de los últimos 50 años del siglo que vivimos, bueno, del siglo XX. Y eso hizo que atendiéramos varios autores un poco conocidos, pero no por ello no relevantes. Beckett fue un premio Nobel de Literatura del año 69. No es muy conocido, pero mire, entre sus logros con lo que cuenta. Y hubo otros que tuvimos que utilizarlos de otros tiempos porque era que el ejemplo que queríamos ilustrar era perfectamente revelado por su obra, y eso no tenía sentido usar otro que no fuese él, como fue el caso del soneto 116 de Shakespeare, en el sentido de una perfección estética impresionante y que es insuperable. Eso lo hicimos con él. O, por ejemplo, cuando tomamos un segmento de Joyce para ilustrar complejidad, aunque las cosas que pudimos hacer con los de los últimos 50 años del siglo XX lo hicimos con ellos. Hemingway fue una figura importante, por ejemplo. Cyril McFadden para otro propósito de relaciones con sintaxis. Y bueno, en todo caso, se hizo un trabajo bastante exhaustivo. Terminamos con la exigencia de un trabajo final que, hecho bajo las condiciones en que habíamos estado manejando el seminario desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de contenidos lingüísticos aplicados. La aplicación fue muy importante a lo largo de todo el semestre, aplicar conocimientos lingüísticos al texto literario y hacer que las dos cosas tuvieran verdaderamente una relación íntima fue el objetivo, y yo creo que lo alcanzamos. Tenemos ahora trabajos que yo estoy seguro los estudiantes que han cursado y están presentes acá estarían muy interesados en revelar algo de ellos, y por eso no sé, no tengo aquí a Moisés Mora que me hubiese... Ah, sí, no te había visto, disculpa. No sé, creo que contigo tuve un contacto un poquito extensivo en la medida en que tú fuiste desde mucho antes de llegar a la fase final a trabajar conmigo algunos elementos lingüísticos, y me gustaría escuchar qué lograste tú traerlo finalmente como trabajo. Y también me pareció un trabajo con un gran aporte el de Sofía Fernández. Me gustaría escuchar alguna de esas cosas, o nos gustaría a todos escuchar. Y también a otras personas que después que ustedes digan lo que digan, nosotros podríamos decir que se incorporan. No sé si tenemos tiempo para eso. Tenemos una limitante de tiempo muy grande. Tenemos 15 minutos más. Tratemos de usar de manera equilibrada ese tiempo para que nos dé tiempo también hablar unas cosas con Ángel que me quedaron pendientes a mí. No sé si ustedes, pero a mí sí. Entonces, no sé si nos puedes hablar de eso. No, si te vienes con nosotros mejor. No sé si podemos prestarle ese. Sí, por supuesto. Primero, por si acaso, porque nos dijeron que la sala de Zoom iba a estar disponible quizás hasta las 2:30, por si acaso, profesor Ángel, igual puede quedarse conectado con nosotros, pero de todas maneras le agradecemos muchísimo su participación y haber aceptado nuestra invitación, y bueno, por si acaso se cierra la sala de Zoom, por eso es que le estoy diciendo.
Ya. Ok, entonces si quieres, entonces puedes. Gracias. Entonces yo me quedo aquí en esta sala mismo, entonces, para poder escuchar Perfecto. las preguntas, ¿no? Después. Sí, 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 aguántate pero un rato. por si acaso se cierra. Entonces, Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, me presento, soy Moisés Mora, estudiante del profe Andrés Romero, un placer conocerlo y muchas gracias por su explicación sobre las lenguas indígenas en el Brasil, me pareció muy interesante. Sobre eso tengo unas preguntas que haré posteriormente. ya, Bien. también. Bien, en mi trabajo con el profe Andrés, yo analicé el cuento de Blancanieves recopilado por los hermanos Grimm en 1812 desde el punto de vista lingüístico para ver qué elementos de ese cuento, desde el punto de vista lingüístico, hacían que funcionase como una märchen, es decir, un cuento de hadas, un cuento folclórico, que a su vez hacían que pudiese haber permanecido en el tiempo. Entonces llegué a varios hallazgos que me parecieron muy interesantes, como por ejemplo, que a partir de la lingüística podemos ver cómo ese texto está construido y los elementos que lo han hecho ser lindo de escuchar, es decir, atractivo al oído, pero que a su vez también lo hacen atractivo de narrar, lo cual a su vez también tiene mucho que ver con el elemento mnemotécnico, es decir, el hecho de que el texto tenga cohesión léxica, fónica y sintáctica hace que sea fácil de memorizar para el narrador, el juglar, pero también que sea fácil y atractivo de oír para quien lo va a oír, que generalmente son niños. Al ser cuentos de hadas, tienen una intención pedagógica, tienen una intención de ser contados para los niños. Entonces, el hecho de que este texto tenga todo ese tipo de cohesión hace que sea fácil de memorizar y que vaya alineado al público al que va dirigido, para que sea fácil de entender también. Y además, está el hecho de que este texto está muy bien cuidado, con elementos que lo caracterizan dentro de todo el corpus de las historias de los hermanos Grimm. Es decir, el hecho de que es un cuento narrado en prosa, pero que tiene partes en verso que son muy icónicas. Por ejemplo, en Hansel y Gretel está la parte en la que los chicos van a la casa de la bruja y la bruja pregunta, ¿quién está ahí? Y ellos dicen, de Avind, das himmlische Kind, es decir, el viento, el celestial niño. Algo así pasa en esta historia con la frase de la madrastra, la icónica frase de la madrastra frente al espejo de Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste im ganzen Land? Es decir, espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más linda en toda la tierra? Entonces, a partir de la lingüística, sí pude llegar un poco a lo que Eve Molina, que es la autora que el profe Romero corrientemente, comúnmente siempre cita, de la llamada ciencia literaria, es decir, la fusión entre la lingüística y los estudios literarios que habíamos visto, y cómo ambas cosas pueden retroalimentarse y cómo podemos llegar a conclusiones de valor y conclusiones comprobables en el texto a partir de la lingüística. No sé si tienen... bueno, ya por último, me gustaría acotar que también me pareció muy interesante el uso de estructuras recurrentes, por ejemplo, los leitmotivs, es decir, la recurrencia de las alusiones al color rojo, blanco y negro, o el uso de fórmulas constantes para aludir a pasajes constantes, por ejemplo, la pregunta de la reina al espejo, o que cada vez que un personaje desfallece o cae muerto, se utiliza la misma frase, es decir, la frase de caer a la tierra o desfallecer a la tierra, con los mismos verbos, las mismas conjugaciones verbales, en donde el elemento mnemotécnico con el elemento de el público al que va dirigido, todo eso se fusiona y se retroalimenta. Entonces, bueno, no quisiera, porque sé que tenemos limitante de tiempo, extenderme demasiado. No sé si alguno tiene alguna duda o algo que quisieran que yo complementase. Bueno, es que el aspecto en que yo realmente entendí que tu trabajo era novedoso y nos traía información que quizás no se haya presentado de esa manera no me atrevería a decir aquí en todas partes, pero por lo menos no algo que yo hubiese visto hasta ahora, es que empezó a trabajarse realmente con la terminología y con los mecanismos que permitían ver cómo una frase que se hacía recurrente
y que se repetía sistemáticamente cada vez que se daban ciertas condiciones para que ella se diera, empezó a ser el elemento clave para unificar el contenido del texto y para que, como dijiste al comienzo, la gente empezara a retenerlo y se quedara con con el contenido como algo que era internabilizable de una manera fácil y que tendría que, como finalidad última, ser transmitido a las otras generaciones con el mismo cuidado y la misma atención. Hay una suerte de demostración de que hay algo que se preserva allí y que viene llegando a nosotros desde hace varios siglos atrás. Y de alguna manera es una de las cosas que dices en alguna esquina de tu trabajo. No lo dijiste y por eso lo quise agregar, pero hay esa observación que tiene una extensión diacrónica, nos hace ir un poco más allá de la investigación que se hace en el momento preciso y que se mira en perspectiva y en retrospectiva y se ve entonces la posibilidad de que esto se hizo así porque había la necesidad de hacerla permanecer en el tiempo. Entonces ese punto es parte del aporte que yo quisiera que no dejaras de resaltar en cualquier otro momento en que tengas que presentar el tema. Es un agregado más que una pregunta realmente. Muchas gracias. Entonces, bueno, te agradezco a ti que hayas venido y que hayas atendido el llamado de acercarte acá. No sé si Sofía puede venir y contarnos algo interesante que ella misma nos va a presentar, porque me resultó totalmente distinto a cualquier otra cosa que había leído. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar este pequeño inciso de mi trabajo para esta materia. Yo lo que hice es que traje un apartado en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. En primera instancia se trata de un poema que relata un ratón en la novela. Este poema en sí es un caligrama, que es una fusión entre el texto y la grafía, o sea, la estructura del poema en sí. Lo que más me llamó la atención es que Lewis Carroll siempre es un maestro del juego de las palabras y en otras instancias, como en la secuela a Alicia en el País de las Maravillas, lo hace únicamente a través del texto. Pero en esta oportunidad, a través del caligrama, hace esta fusión entre el texto y la estructura del poema. Bueno, en particular, una de las cosas que hice en este trabajo es que también analicé un poco el texto de Octavio Paz, que él dice que las palabras del poema se interiorizan dentro del contexto. Entonces, en este sentido, lo que Carroll hace es que no únicamente hace un juego de palabras, sino que incorpora este elemento gráfico dentro del caligrama que da a conocer una asociación metonímica y no temática, porque a pesar de que la forma de este caligrama es la cola del ratón, el poema en sí no trata de la cola del ratón, porque en inglés entendemos tail, escrito T-A-L-E, como cuento, y tail, T-A-I-L, como cola. Entonces, este juego de palabras en sí incorpora un valor bastante léxico y aún así incorpora también todo lo que es la temática detrás de Alicia en el País de las Maravillas, que a pesar de que esta estructura no se compagina con lo que está dentro del poema, también hace alusión a el estado mental o los alrededores de Alicia en el País de las Maravillas, que en el trabajo también explico cómo esta convergencia de significados entre tail y tail hacen que ella vea sus alrededores o que el lector esté desprevenido de cómo se presenta el texto, la misma forma en que Alicia está desprevenida ante el País de las Maravillas que ella está viviendo en la novela. Entonces, no sé si el profesor Romero quiere agregar algo. No,
Lo que te recomendé que realmente pudiste incorporar fue todo esto que tiene que ver con la asociación de la imagen con la palabra, que lo logra efectivamente el caligrama que se utiliza y es el que hace entender a uno que realmente no se está hablando ni de un ratón ni de una cola, sino de un cuento. Y es por el juego de palabras entre tail, que son dos palabras homófonas y coinciden en la pronunciación, pero hasta allí. Y ese es el valor realmente. Gracias por tu cooperación, Paola. Tu trabajo también, a pesar de que me llegó anoche tarde, lo pude revisar y creo que merece que nos hagas un tipo de breve explicación antes de entrar en la sesión con Ángel. Nada más. Que ya nos están diciendo aquí para cerrar. O sea, ya. Bueno, Pues, esto queda fuera. Okay. No, es un tecnicismo nada más. Ok. Bueno, a mí me llama mucho la atención precisamente hablar sobre mi trabajo por la presidencia del profesor, porque estoy trabajando con una canción de Willy Colón que se llama Mi Sueño, pero que resulta ser una versión en español de una samba llamada Disrhythmia de Martino Dávila. Esta canción sale en 1974, después en el 81 Willy Colón hace su versión de Mi Sueño, pero lo que más me llamó la atención es que la versión en español mantiene ciertos términos del portugués íntegros, no los traduce y se podría decir que eso sería como un error o como que tal vez Willy Colón no tenía tanta pericia al traducir la canción, pero me parece más bien que fue algo para mantener o para hacer una recreación más que una traducción. Hablamos más de canción como composición lírica, lo podemos tratar como un poema, por lo tanto ya es literatura, y el trabajo de traducir una canción va en dos vías, es el de mantener la prosodia y también el de mantener el sentido, y por eso hay muchas complicaciones en la transposición a las otras lenguas. ¿Qué sucede? Utilicé dos instrumentos, o sea, dos insumos que el profesor nos proporcionó durante el seminario. El primero es el análisis fonológico, o es decir, encontrar el patrón de acentuación, que fue el que ya explicó aquí, encontrar los pies. Me di cuenta que en los versos que yo seleccioné seleccioné precisamente los que tenían, los que habían mantenido las palabras en portugués en la canción en español. También los estaba viendo en la canción en portugués. Y primero me di cuenta que la predominancia de los pies yámbicos es total en la canción original, en Disrhythmia. Luego Willy Colón trató de mantener esos pies yámbicos y de hecho en esos versos, o sea, los que seleccioné, la mayoría son pies yámbicos, excepto a partir de un cierto verso que ya hay ciertos pies trochaicos, y eso sucede porque para que todos los pies yámbicos en la versión original estén, sucede una cuestión bastante curiosa con la pronunciación de ciertas palabras. Por ejemplo, hipnotizado, que se escribe igual tanto en portugués como en español, pero se pronuncia de manera muy distinta, porque existe una epéntesis vocálica, o sea, hay una que es bastante común en portugués, que es la introducción de la letra I en la combinación entre P y N, o también R y T, que también sucede en Disrhythmia. Es una inclusión de esta vocal muy, muy breve, pero tiene mucho peso al momento de mantener el patrón de acentuación. La otra vía, que es ya a nivel léxico, nos damos cuenta que por lo menos haber mantenido palabras del portugués en la versión en español, como lo es dengos y apelos, si bien
no tienen una traducción puntual al español, haberlos mantenido allí hace que el campo semántico de la canción en español cambie un poco al sentido original de la versión en portugués. La primera es más romántica, la de Willy Colón es un poquito más mística por ese sentido, y por ahí, bueno, han sido un poco las conclusiones de mi trabajo. Bueno, gracias, Paola. Ahora sí es verdad que no podemos agregar nada porque tenemos una pregunta que hacerle. No voy a hacer una pregunta, posiblemente nos cierren la sala y quede interrumpida la comunicación, pero Ángel, te formularíamos las preguntas por escrito y nos sí, sin problema, yo respondo por escrito. si ocurre que no podemos concretar la información. Fíjate, tú hablas en un mapa que nos muestras de 37 lenguas habladas en territorio venezolano. Exacto. Pero nosotros contabilizamos 34 acá. ¿Por qué se da la diferencia? ¿Cuál es posible la razón por la cual no coincidimos en el número de lenguas que se hablan en Venezuela si el censo nuestro nos habla de 34 y la gráfica tuya no nos da 34, nos da algo más? Sí. No sé si tiene que ver con el hecho de que hay algunas de las de ustedes que se hablan en nuestro territorio y cruzan frontera, o algunas nuestras que se pasan para el de ustedes también. No sé cuál es la razón. Sí, ese es un problema. Bueno, yo lo tomé, no son datos míos, son de data sociolingüístico que fue publicado por la UNICEF, ¿no? Y ahí los datos que ellos colocaron ahí muchas veces no corresponden a la realidad, ¿no? Porque hay que consideraron diversas fuentes, o a veces, por ejemplo, viene el problema de la inteligibilidad mutua, ¿no? A veces dialectos colocaron como lenguas diferentes. En el caso, por ejemplo, de Brasil, colocaron 186, ¿no? El censo de Brasil dice que tiene 274, más los estudios lingüísticos nos dicen que hay 180, más por el criterio de inteligibilidad, por ejemplo, de los colegas del Museo Gielde, ¿no? Va a decir que tiene apenas máximo 150, porque va a decir que aumentaron el número porque consideraron como lenguas diferentes variedades de una misma lengua. Acontece eso. O sea, no es tan simple así. Y posiblemente eso tenga surgido también con respecto a los datos de Venezuela, ¿no? Que dices por el censo, ¿no? Da 34, pero en ese mapa de la fuente de datos sociolingüístico aparece 37, ¿no? Bueno, la pregunta es porque yo normalmente cuando hago alusión a las lenguas que se hablan en el territorio nacional me mantengo firme en lo de 34. Y entonces, bueno, me hubiese interesado ir un poco más allá si verdaderamente yo tuviera información que me está faltando. Y bueno, como tú hablabas de 37, se cortó ya. Ya van a cerrar. No nos da tiempo a preguntar. Entonces, Ángel, ya creo que nos van a cortar el sistema porque viene otro coloquio, y las preguntas que yo pueda recolectar, que le pida a la audiencia que me las pase, te las hago llegar para que tú me devuelvas. Yo lo respondo por escrito, sin problema. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. No sabes qué importante ha sido para la institución, y yo supongo que para tu instituto, este momento de compartir. Sabemos que la problemática lingüística y los asuntos que tienen que ver con el indigenismo en nuestros territorios son relevantes para quien nos interesa verdaderamente, pero para muchas otras personas lo ven como algo periférico, y a veces uno se preocupa cuando oye gobiernos que se hacen solidarios de cosas que naturalmente afectan el trabajo que uno está haciendo, no porque lo enfoquen directamente contra él, sino que sus políticas terminan por afectar a los grupos étnicos, y eso afecta también la lucha en que hemos estado permanentemente para por lo menos recuperar lo que nos va quedando y cada día se va debilitando con más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos tu participación. Estoy seguro de que en cualquier otro momento nos veremos personalmente, y que, bueno, cuando necesites algo de nosotros también estamos a la hora.
Bueno, entonces, Andrés, gracias a ti y a los organizadores, a los estudiantes que tuvieron la oportunidad de, por lo menos, correr un poco lo que hablé, ¿no? Tal vez en otra oportunidad podemos hablar más tiempo, discutir más. Alguien que